Hola jóvenes, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a presentarles el tema de vectores. Vamos a hablar sobre los vectores y sus elementos. Generalmente los conjuntos de los números naturales, enteros y racionales que se han estudiado le han permitido expresar distintas situaciones y resolver muchos problemas. En este sentido, algunas cantidades físicas quedan definidas con un número y una unidad de medida, tal como son los casos del cálculo de lo que son área, volumen y temperatura. Por ejemplo, una temperatura de 27 grados centígrados o un área de 100 metros cuadrados. Están definidas como magnitudes escalares. Entonces, hay que establecer una diferencia entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Sin embargo, muchas veces es necesario conocer varias cantidades relacionadas con eventos. Por ejemplo, si quieres conocer el desplazamiento de un determinado automóvil, también debes conocer el lugar de origen y el destino, la dirección o el ángulo de movimiento y el sentido de la trayectoria. Es decir, norte, sur, este, oeste. A este tipo de información la llamaremos magnitudes vectoriales o escalares. Entonces, cuando hablamos de magnitud escalar, solamente se refiere a lo que es un número, a una unidad. Pero cuando hablamos de lo que es la magnitud vectorial, eso tiene una dirección y un sentido. Entonces, cuando definimos vector, lo podemos definir un segmento de recta que une dos puntos cualquiera, donde el punto de partida es el origen y el punto de llegada es el extremo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en dos puntos cualesquiera, A y B, podemos decir de que A sería el origen y B el extremo. Entonces, obtendríamos el vector AB. El vector AB, ahí aparece como una flechita arriba. Eso indica que es un vector. Entonces, lo podemos encontrar como la unión de dos puntos, A y B, donde pasamos lo que es una flecha. Esa flecha indica que es un vector que une esos dos puntos, donde A, el primer punto que coloqué, es el origen y B es el extremo. Entonces, esos dos puntos A y B conforman lo que es el vector AB. Como les dije, A sería el origen y B sería el extremo. Ahora, si la punta de la flecha la ubicamos en A, se lee vector de origen en B y extremo en A, obteniendo el vector BA. Es decir, que ahora tenemos como origen B y como extremo A. Siempre cuando denotamos un vector, primero vamos a colocar aquello que representa el origen y después colocamos el extremo. Por ejemplo, en el anterior, que ya está colocado en pantalla, el origen es A y el extremo es B. Entonces, colocamos vector AB. Ahora, al contrario, si nuestro origen es B y nuestro extremo es A, estamos haciéndole referencia al vector BA. Unimos los dos puntos y colocamos el vector BA. Eso es lo que se refiere a la parte de vectores, pero también podemos encontrarlo como componentes. Entonces, si lo encontramos como componente para lo que es vectores, lo vamos a denotar por una letra. Cuando nos referimos a un componente o a un vector, lo denotamos por una letra. Los dos anteriores eran por cuando nos dan dos puntos, pero aquí, cuando hablamos del componente del vector, sería el vector A como tal. De todas maneras, vamos a ver unos ejercicios en las próximas diapositivas. Ok, entonces, los elementos de un vector, podemos hablar de los elementos de un vector, se caracterizan siempre por tener tres elementos que los caracterizan: la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, la magnitud de un vector es la longitud o la medida del segmento, en este caso que va del punto A al punto B, y se representa como el mismo vector AB dentro de dos barras. Cuando ustedes vean el vector AB dentro de dos barras, eso quiere decir que es la magnitud del vector. La dirección
se refiere a lo que es la dirección de la recta, se refiere a lo que contiene dicho vector y está determinada por lo que es el ángulo que forma esta recta con el eje de las X. Entonces, ese sería lo que es la dirección. Entonces, tenemos la magnitud, tenemos lo que es la dirección, ahí lo dice. Entonces, la otra es el sentido del vector. Cuando hablamos del sentido del vector, estamos hablando de lo que es la orientación del segmento, hacia dónde va ese segmento. Eso es lo que se refiere con el sentido. Entonces, si nosotros ubicamos dos puntos en el plano cartesiano, punto A y punto B, y trazamos lo que es un vector, él tiene magnitud, tiene dirección y sentido. La magnitud, o llamado módulo, se refiere, por supuesto, ya lo hemos dicho, a lo que es la medida del vector. ¿Cuánto mide el vector? Lo determina la magnitud o módulo. La dirección, ahí aparece, está en esa dirección, está en la línea roja, y el sentido lo determina la flechita, ese hacia dónde va, sería lo que es el sentido. Ok, dicho esto, nosotros vamos a representar en el plano varios vectores. Vamos a utilizar la hoja milimetrada para ubicar cada uno de los puntos. Entonces vamos a representar en el plano cartesiano los siguientes vectores. Vamos a colocar el vector A, que sería 1, 3. Generalmente yo se los coloco como que fueran puntos, pero son componentes. Es para que se orienten de una manera más clara. Entonces, si nosotros queremos trazar lo que es el vector A, vamos a tomar como referencia el origen del plano cartesiano, que es el punto 0, 0, y el extremo va a ser el punto 1, 3. Entonces, él va desde el origen 0, 0 hasta el punto 1, 3 y pasamos lo que es el vector. Ese vector sería el vector A. Que por supuesto, ese vector A que tenemos allí, le podemos determinar también lo que es la magnitud, que lo vamos a hacer entre unos momentos. Entonces vamos al vector B. Vamos a colocar un vector B y vamos a determinar también ese vector. Partiendo como el origen, que es el punto origen 0, 0, el extremo será menos 4 en X y 2 en Y. Entonces colocamos, por supuesto, menos 4 en X y 2 en Y sería ese punto. Ahí tenemos el vector B, donde, fíjense, que hemos colocado primero el punto, menos 4 en X y 2 en Y, trazamos el vector y colocamos el vector B. Entonces, también como les dije, podemos determinar lo que es la magnitud de los vectores A y B. Si queremos determinar la magnitud de un vector para este tipo de ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que la magnitud de cualquier vector será la raíz cuadrada de su componente en X elevado al cuadrado más su componente en Y elevado al cuadrado. Por ejemplo, si vamos a buscar la magnitud de A, tenemos que ver quién está en la coordenada de las X y quién está en la coordenada de las Y. En X tenemos a 1, entonces sería X al cuadrado. Como X toma el valor de 1, sería 1 elevado al cuadrado, más el valor de Y. El valor de Y, en este caso tenemos que Y vale 3, entonces sería 3 elevado al cuadrado. Para resolver esto, lo que vamos a hacer, lo que es la magnitud, le vamos a sacar la raíz a esos resultados. 1 elevado al cuadrado significa multiplicar el 1 dos veces, 1 por 1, 1 por 1 es 1, más 3 elevado al cuadrado significa multiplicar dos veces el número 3, es decir, 3 por 3 sería 9. Entonces, si sumamos lo que está dentro de la raíz, 9 más 1 sería 10. Al final del ejercicio lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz al número 10. Ahora, si nosotros le sacamos la raíz al número 10 redondeado a dos cifras decimales, yo lo redondeo a dos cifras decimales y digo 3,16. Entonces, ese ejercicio tiene una magnitud, ese vector A tiene una magnitud de 3,16. Esa es la magnitud del vector A. Es decir, que esa magnitud, es decir, lo que mide ese vector, allí lo coloqué, lo que mide es 3,16. Vamos ahora a sacar la magnitud del vector B. Si sacamos la magnitud del vector B, ok, tenemos el vector A, sacamos la magnitud del vector B.
Con la misma fórmula, nuestra componente en x al cuadrado más nuestra componente en y elevado al cuadrado, y da todo eso, a esa sumatoria, al final le sacamos la raíz. Entonces, colocamos los valores que representan cada uno. Vamos con el vector b. Si estamos en el vector b, x está representado por menos 4 y y está representado por 2. Entonces, x al cuadrado sería menos 4 al cuadrado, más el valor de y elevado al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado. Colocamos esta parte igual a la parte izquierda de igualdad, colocamos la raíz y desarrollamos la potencia. Menos 4 al cuadrado significa multiplicar dos veces el número menos 4. Sería menos 4 por menos 4. Menos por menos es más, y 4 por 4 sería 16, daría 16. Más 2 al cuadrado sería 2 por 2, y 2 por 2 sería 4. Entonces la magnitud de b, en este caso, nos daría que sería la raíz de 20. Al sacar nosotros lo que es la raíz de 20, nos da como resultado 4,47. Es decir, que b, el vector b, la medida del vector b sería 4,47. Vamos a hacer un último ejercicio de esta parte. Okay, esa es la magnitud, por supuesto. Esta es la magnitud. Esa magnitud mide 4,47. Vamos a hacer un ejercicio, un tercer ejercicio. Este tercer ejercicio, vamos entonces a hallar el vector C, que tiene 4 en x componente y 3 en y. 4 en x y 3 en y. Ahí está el punto. Entonces, desde el punto origen, desde el 0, 0, trazamos, es decir, unimos el punto de origen con el extremo, que es 4 en x y 3 en y. Pasamos nuestra línea recta y colocamos que ese es el vector C. Si queremos buscar la magnitud para el vector C, hacemos lo mismo. X representa 4 y Y representa 3. Lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Entonces nos quedaría como que la magnitud C sería igual a la raíz cuadrada del valor de X elevado al cuadrado. Pero X toma el valor de 4. Sería 4 al cuadrado más el valor de Y es 3. Y entonces tendríamos que 3 elevado al cuadrado. Ahora bien, tenemos que la magnitud de C sería igual a la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado, que significa multiplicar 4 por 4, que sería 16. 16 le tengo que sumar 3 por 3, que sería 9. Entonces C sería igual a la raíz de 25. En esta oportunidad nos daría una raíz exacta. Si sacamos nosotros lo que es la raíz de 25, sería el número 5. Ok, entonces la magnitud de ese vector C sería 5. Ok, para esta parte del video vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver una continuación del tema de vectores. Vamos ahora a ubicar mediante dos puntos, vamos a determinar un vector y también le vamos a buscar la magnitud, pero eso lo haremos en el próximo video.